Bueno, vamos a esperar un minutito a que se nos conecten algunos compañeros para poder iniciar la clase, ¿no? Bueno, buen día, vamos a esperar un minutito más, ¿no? A efecto de que se conecten algunos compañeros más para poder, de manera más fluida, exponer el tema y así que esté la mayoría de los alumnos presentes, ¿no? Entonces, nos daremos un minutito más para hacer eso, hasta mientras estamos admitiendo a todos y está abierto el material pertinente también para la exposición de hoy, ¿no? Que trata del derecho comparado o la legislación comparada, ¿no? Entonces, nos daremos ese lapso de un minuto o dos para que se conecten los compañeros. Eh, Buen día, vamos a seguir admitiendo, ¿no? Un minutito más antes de empezar para que podamos, la mayoría, aprovechar este tema, ¿no? Entonces, creo que ya hemos esperado suficiente, ya hemos esperado más de 5 minutos, así que empezaremos de una vez, ¿no? Eh, bueno, el tema de hoy, ¿verdad? O de lo que trata la exposición es del derecho comparado, ¿verdad? El derecho comparado que, digamos, es una disciplina del derecho, ¿verdad? No llega a ser una rama del derecho ni otra ciencia, ¿verdad? Ni otra manera ni otra forma del conocimiento, sino solamente una disciplina que integra el derecho, pero una disciplina muy útil a la hora de ejercer la práctica jurídica, ¿no? Ya sea como funcionarios públicos, como jueces, como abogados en ejercicio libre, o bueno, como asesores legales o personas que tengan que ver con el ejercicio y la práctica del derecho, ¿no? Entonces, así vamos a poder darnos cuenta de que con el desarrollo de la sociedad y la globalización y la internacionalización del derecho, ¿verdad? Eh, la, la acción de estudiar el derecho y las instituciones, ya sea como fundamento o como inspiración para plantear legislación o para resolver casos concretos, va siendo indudablemente cada día más palpable, ¿verdad? El derecho ya no es tan nacionalista como se piensa, como dice aquí, ¿no? Sino que el derecho y la soberanía estatal en general, a la hora de crear y aplicar las normas, ¿no? Ya no se muestra tan cerrada, sino que va siendo, como habíamos mencionado, cada vez más abierta y más relativa, ¿verdad? Porque las normas nacionales se crean, se interpretan, e incluso hasta se aplican, ¿verdad? Bajo la influencia o la imitación de materiales o de sistemas jurídicos, ¿no? Que son extranjeros y que provienen obviamente de la comparación, ¿no? Entonces, Buenos días, estimado doctor Torrico, ¿cómo está? buen día, doctor. Buen día, ¿Cómo está? queridos alumnos. Le pido mil disculpas
en un inicio estaba ahí con la conexión y es como que estaba entrando y saliendo, se me cruzó una llamada más del Departamento de La Paz. Entonces le pido mil disculpas por no haber ingresado a las, bueno, sí ingresé a las 8:40, pero no pude hacer la presentación. Entonces, si me permite, doctora, aprovechando que recién estamos en la primera diapositiva, quisiera manifestar a nuestros estudiantes que su persona, junto con varios de nuestros colegas, se ha organizado un cronograma de diferentes conferencias. Tenemos la oportunidad de empezar el día de hoy con el tema de legislación comparada a cargo de su persona, doctor Eric Fabricio Torrico. Y estoy seguro que este tema tiene que ser debe ser de interés de nuestros educandos, porque hablar de la legislación comparada y del derecho comparado influye mucho para la identificación, selección, o sea, y comprensión de temas de tesis, ¿no? Para identificación de vacíos jurídicos, lagunas, etcétera, como gusten llamar. Entonces, estimados estudiantes, tratemos de comprender muy bien las explicaciones del doctor Eric Fabricio Torrico. Este tema forma parte de las unidades que tenemos en nuestro plan global y, como bien había señalado, vamos a tener una serie de disertaciones. A la conclusión de la disertación, el doctor Torrico tiene elaborado, creo que un banco de preguntas, ¿no, estimado doctor? Está sin audio, doctorazo. Perdón. Sí, justamente eso exactamente. Hay unas cuantas preguntas para reforzar lo que se va a exponer. Ya, doctor, entonces, todo esto forma parte de la evaluación que nosotros vamos a manejar. Usted es dueño del aula en este instante y después, si se va a extender un segundo periodo con alguna pequeña complementación o directamente se va a ingresar al tema de las preguntas y respuestas, puede darles el tiempo prudente para que envíen a los chicocos. Yo me sujeto a lo que usted vaya a disponer. ¿Listo? Está bien, doctor. Muy amable y buenos días también. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, un fuerte abrazo a usted y a todos nuestros estudiantes. Lo acompaño acá como oyente. Gracias, doctor. Entonces vamos a retomar, ¿no?, la exposición, ya dando las gracias al doctor por la presentación y obviamente ratificando la importancia del tema que hoy nos ocupa, ¿no?, lo que es el derecho comparado o la legislación comparada, ¿no?, que es una disciplina, como decíamos, una disciplina del derecho, pero no por ser una disciplina y no una rama del derecho, es menos importante, ¿verdad? Este derecho comparado tiene mucha utilidad en la práctica jurídica y en la vida de los juristas, como somos los abogados, ¿verdad? Que, bueno, que ustedes ya son prácticamente colegas, y también de los jueces y de toda aquella persona que tenga que ver o que esté relacionada con el derecho, ya sea desde el punto de vista de la investigación, del estudio, de la teorización o de la aplicación misma, ¿verdad? En el campo de la práctica profesional, ¿no? Entonces, como íbamos diciendo, el, hoy en día, ¿no?, por los procesos de internacionalización, la globalización y, bueno, la caída de las fronteras, ¿verdad? Más que nada jurídicas o institucionales en cuanto a el comercio internacional, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a los derechos humanos, entonces, indudablemente nuestro derecho local se ve pues impregnado de mucha, de otros sistemas, de otros sistemas jurídicos y de interpretaciones también que se dan, en, por ejemplo, en los tribunales constitucionales del extranjero, que también sirven para poder inspirar, ¿verdad?, en la creación del derecho y la interpretación también de nuestro derecho que ya está vigente, ¿no? Y para poder de mejor manera dar una solución a un problema jurídico concreto que se plantea, ¿no? Entonces, como podemos deducir, el derecho ya no es tan nacionalista como se piensa o como se consideraba en anteriores tiempos, ¿verdad? Donde la práctica jurídica, las relaciones jurídicas y la vida misma no estaba tan globalizada o tan internacionalizada, ¿verdad? Ahora tenemos influencias e información, comunicación con todo el mundo gracias a este dominio
tecnologías de información, ¿no? Entonces, todo está cada vez más globalizado y el derecho tiene que, como un ente, ¿verdad? Dinámico, y mudable y cambiante, tiene que estar a la par de estos cambios sociales. Entonces, o de estos avances, ¿verdad? Entonces, lo que él va a necesitar es comparar siempre los otros sistemas jurídicos para ser congruente, ¿verdad? Para armonizar en algunos temas que son de índole general o genérico, ¿no? Ahora, las normas nacionales, sin duda alguna, se crean, se interpretan o se aplican con mucha frecuencia bajo la influencia del trasplante, la presión o la copia y la imitación de otros sistemas jurídicos, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de sistemas jurídicos, como vamos a ver más adelante, estamos hablando de las normas vigentes en otro país, ¿no? Pero cuando hablamos de familias jurídicas, hablamos de algo mucho más grande, como vamos a ver, ¿no? Entonces, estas normas nacionales, ¿verdad? Se crean bajo la influencia de estos sistemas jurídicos o de estas familias jurídicas, ¿verdad? Que ofrecen interpretaciones y a veces ofrecen soluciones a cuestiones que nuestro sistema jurídico todavía no ha previsto. Entonces, eh, la comparación, ¿verdad? En el ámbito jurídico y la comparación en general en todo ámbito del conocimiento es como una de las dimensiones más ubicuas, dice, o sea, que está presente en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Del conocimiento moderno, ¿no? Entonces, en todo aspecto, nosotros vamos a comparar para eh, crear, investigar científicamente como método, como proyecto o como un acto pragmático para poder, en realidad, interpretar, ¿verdad? Y plantear, bueno, originar normas, ¿verdad? Inspiradas en la comparación o interpretar las normas ya vigentes, también inspiradas en la comparación interpretativa o de los altos tribunales, ¿verdad? En los diferentes sistemas jurídicos que existen, ¿no? Como hemos dicho, sistema jurídico es un conjunto de normas vigentes. Entonces, puede haber tantos sistemas jurídicos como, como países hay en el mundo, ¿verdad? Así que eso plantea un problema a la hora del estudio del derecho comparado, ¿no? Como vamos a ver, tenemos que buscar las similitudes, ¿verdad? Entre los sistemas jurídicos para que la comparación sea eficiente, ¿verdad? Para que tenga una validez funcional, ¿no? Entonces vamos a eh, ver lo que es en términos de definición o de concepto el derecho comparado, ¿no? El derecho comparado, ¿no? Se señala que es el estudio de semejanzas y diferencias entre los ordenamientos jurídicos de dos o más países, entendiendo por ordenamiento jurídico el conjunto de normas e instituciones que integran el derecho positivo por el que se rige una determinada comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de, de derecho comparado, ¿verdad? Eh, estamos hablando de comparar las normas vigentes con otras normas vigentes, ¿verdad? Pero no se agota ahí. También podemos recurrir, como hemos ya mencionado antes, a la interpretación normativa, ¿verdad? A los altos tribunales de los otros países que comparten el mismo sistema jurídico que el nuestro, no, perdón, la misma familia jurídica, ¿verdad? Que somos de la familia del derecho romano, ¿no? Y poder buscar entre aquellas sentencias de los altos tribunales como son las cortes constitucionales o los tribunales constitucionales, ¿verdad? La interpretación y la aplicación de las normas o de las instituciones que puede ser que ya estén vigentes y que se presenta un problema, ¿verdad? De difícil resolución, ¿no? Entonces, necesitamos inspirarnos tal vez o tomar en cuenta, ¿no? Las interpretaciones que realizan estas cortes, ¿no? O la aplicación del derecho que, eh, que, se, que deriva, ¿verdad? De estas resoluciones que son de los más altos tribunales, ¿no? Entonces,
eh, puede ser que encontremos ahí la inspiración para la resolución de un problema concreto, ¿no? O como señalaban también, para poder encontrar algún vacío legal o alguna antinomia jurídica, ¿verdad? Que, que derive en un trabajo de investigación, ¿no? De tesis o de posgrado en el que se logre proponer una modificación o una creación de una norma inspirada en el derecho comparado. Porque todos los trabajos de investigación en en el derecho, bueno, todas las tesis que por lo menos yo he tenido la oportunidad de ver y también la que yo he hecho, tiene una parte que se llama derecho comparado, ¿verdad? Donde hacemos esta actividad comparativa, pero a veces carecemos de método y de nociones esenciales para poder realizar la comparación o la actividad comparativa con, eh, de manera, digamos, que aporte eh, una parte esencial a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante revisar y saber revisar, ¿no? El derecho comparado o los sistemas jurídicos que están vigentes en diferentes estados, ¿no? Entonces, el derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un determinado país. El sistema jurídico de qué país, del país del que está comparando, ¿verdad? Del comparador, ¿no? Entonces, ¿qué estamos comparando? Las semejanzas y las diferencias de nuestras normas vigentes, de nuestros sistemas jurídicos, ¿verdad? Y también las interpretaciones, como les decía, las sentencias constitucionales, no nos olvidemos que también tienen carácter normativo, ¿verdad? Una sentencia constitucional también regula la conducta, ¿no? Entonces, tenemos que confrontar las semejanzas y las diferencias de los diferentes sistemas con el propósito de comprender y mejorar nuestro sistema jurídico. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿No? Originando o con la producción de normas, producto de la comparación, o con la interpretación de las ya existentes, producto de esta actividad también comparativa, ¿no? Entonces, pero no se agota solamente, como vamos a ver, en las leyes, también tenemos que ir a las instituciones, tenemos que tomar en cuenta los factores culturales, políticos, económicos, para que exista una real congruencia, ¿verdad? O armonía entre, las, entre el objeto de comparación y los sistemas jurídicos que estamos comparando, ¿no? Ahora, como antecedentes del derecho comparado, ¿no? Podemos decir que siempre se ha comparado, ¿verdad? Desde la antigüedad, la actividad comparativa ha estado presente, ¿no? Y no por simple curiosidad, sino para beneficiarse de las experiencias de otros países, ¿no? O o de otras comunidades o de otras culturas, ¿no? Entonces, el, como un ejemplo, ¿verdad? O algunos hitos antecedentes del derecho comparado o de la actividad comparativa, podemos citar, ¿verdad? A Solón y Licurgo, que se inspiran en el derecho extranjero para elaborar el sistema jurídico del que dotan a las ciudades de Atenas y Esparta, ¿verdad? En el mismo sentido, Aristóteles, eh, el filósofo, ¿verdad? Eh, ha realizado también una actividad comparativa de 153 constituciones, ¿no? El, y de ciudades griegas y también de ciudades bárbaras para utilizar los resultados como base para su obra que se llama la política, ¿no? Donde habla eh, de, de los sistemas de cuál sería el más idóneo de las formas de gobierno, ¿no? Ahora, para la elaboración de las 12 tablas en Roma también se mandó una delegación a Grecia para estudiar el derecho e inspirarse en él. Entonces,
no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? No vamos a inventar la pólvora ni el carburex, así que tenemos que estudiar todo lo relativo a nuestro objeto, que en este caso es el derecho comparado, ¿no? Entonces, estudiamos los antecedentes para ver qué partes son útiles, ¿verdad? ¿Qué partes son aplicables y qué partes se diferencian y cuáles son los puntos divergentes, ¿no? Entonces, el derecho comparado, ¿verdad? Sirve para poder mejorar nuestro sistema jurídico a través de estas comparaciones. Y esa es la utilidad y la importancia, ¿no? Además que en la práctica jurídica, ¿verdad? Ofrece al jurista la posibilidad de adquirir una mayor amplitud en la concepción del derecho, ¿verdad? El jurista puede ser el juez o puede ser el abogado, ¿verdad? Entonces, gracias al derecho comparado, vamos a tener una visión más amplia de las instituciones que están vigentes en nuestro derecho positivo, ¿no? O vamos a tener una concepción este, eh, también eh, más amplia acerca de la interpretación de algún instituto jurídico o de la resolución de algún posible problema concreto, ¿no? Cómo se ha resuelto un problema con situaciones análogas, similares en otro sistema jurídico que tal vez pertenece a nuestra misma familia jurídica, ¿no? Entonces, y podemos extraer de ahí la solución idónea, ¿verdad? O por lo menos podemos empezar a plantearnos la solución a ese problema concreto que al principio parecía irresoluble o parecía plantear muchas otras soluciones y nosotros como juristas, como abogados, como jueces, vamos a tener que dar una única solución, ¿no? Entonces, así, ¿no? Visto el derecho comparado se presenta muy útil, ¿verdad? Eh, y a nivel internacional, la comparación jurídica constituye un paso previo imprescindible en todos los proyectos de unificación de las legislaciones, ¿no? Tomemos el ejemplo de la legislación aduanera o del derecho aduanero. Si el derecho fuera nacionalista, entonces, eh, ¿cómo vamos a practicar el comercio internacional? ¿Cómo voy a saber que, bueno, aquí me piden para salir, por ejemplo, el certificado de origen, ¿verdad? Me piden la certificación de SENASAC en algunos productos, ¿no? Depende el tipo, ¿no? De mercancía que yo quiera importar o exportar, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber que las cosas que yo presento aquí, que la documentación con la que salgo de aquí es suficiente para que entre mi mercadería al país de destino? ¿Cómo voy a saber, no? Si no conozco el derecho o el sistema jurídico del otro país, ¿no? ¿Y cómo va a poderse conformar un bloque internacional como una asociación internacional de aduanas, ¿verdad? Que unifique todos estos criterios para que las importaciones y las exportaciones salgan seguras y entren seguras, ¿verdad? Con un criterio de seguridad jurídica, ¿verdad? Que yo tenga la certeza de qué es lo que necesito y y cuáles son los requisitos y la documentación que tengo que portar, ¿no? ¿Cómo voy a tener esa seguridad jurídica si no existe una comparación y una unificación del sistema a través de esta comparación, ¿no? Entonces, a nivel internacional también es muy útil la, el derecho comparado para poder unificar y dar soluciones sintéticas u holísticas, ¿no? A los proyectos de unificación de las legislaciones. Ahora, también es importante, ¿verdad? Porque nos permite, ¿no? El derecho comparado elaborar, interpretar los tratados internacionales. Porque los tratados internacionales tienen esta característica eh, de ser, bueno, de aglutinar las características de los sistemas jurídicos de los países que pertenecen, ¿verdad? O de tener un carácter transnacional, ¿no? Entonces,
sí tenemos que estudiar o tenemos que tener conocimientos, ¿verdad?, de los diferentes ordenamientos jurídicos para poder interpretar de mejor manera los tratados internacionales y que también sirve para fundamentar nuestras demandas, nuestros memoriales, ¿verdad? No podemos limitarnos en fundamentar nuestra demanda en un artículo del Código Civil y en un artículo del procedimiento civil, ¿verdad? Hago mi demanda de 10 hojas y le digo, señor juez, por todo lo expuesto y en mérito al 1432 del Código Civil y el 110 del procedimiento civil, solicito que declare probada mi demanda, ¿no? Tenemos que ir más allá, ¿verdad? Tenemos que ver decretos, tenemos que ver la Constitución, ¿no? Ver los derechos que están ahí, tenemos que citar, si podemos, también tratados internacionales, sentencias constitucionales, autos supremos, todo lo que fundamente y justifique nuestra pretensión, ¿no? Pero algunas veces nos limitamos y decimos, ya, fundamento jurídico, un artículo de aquí y un artículo del procedimiento y listo, ¿no? Entonces, estamos esperando de que el juez nos lo complemente en nuestro fundamento jurídico, ¿verdad? En la sentencia o en el auto. Y eso no está bien, pues la pretensión tiene que ser dirigida de manera integral, ¿no? Ahora, vamos a lo que les decía, ¿verdad? Una vez ya eh, vista la importancia y la utilidad del derecho comparado, ¿no? Y además sirve al legislador, porque ahí no estaba, ¿no? Sirve al legislador para poder inspirarse y crear o producir normativa, ¿verdad? Que regule una situación sí, una situación con consecuencias jurídicas que antes no estaba normada en nuestro sistema jurídico. Por ejemplo, hay nuevas situaciones, ¿verdad? Que en otros países con cultura jurídica más avanzada ya son tratadas, como sin ir muy lejos, ¿verdad? Lo que ha pasado, lo del el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Entonces, es un tema que ya fue, pues, tratado por algunas legislaciones en el mundo, ¿no? Porque hay países que son más liberales, más de avanzada, exaltan más la individualidad de los derechos de la persona, ¿verdad? Entonces, ya ha habido una consideración jurídica de esta situación, entonces se han tenido que inspirar, ¿verdad? En eso, en este derecho comparado, para poder emitir un pronunciamiento, ¿no? Y así se han casado dos personas del mismo sexo, ¿no? Con sentencia, por una sentencia. Y para que vean que o sea, cuando hablamos de norma, ¿verdad? No solamente nos referimos a las leyes, hacia la ley número 439, a la ley, porque las sentencias son también una manifestación normativa, ¿verdad? Si hay sentencia ejecutoriada, esa sentencia es ley, ¿verdad? Entre el demandado y el demandante y entre sus herederos, ¿verdad? Tiene que cumplirse ya, ¿no? Es ley, ¿no? Pero no está dirigida pues a la generalidad, ¿verdad? Está dirigida a resolver el caso. Entonces, cuando hablamos de sistema jurídico, como ya les había mencionado, estamos hablando del derecho positivo vigente en cada estado, ¿verdad? Bolivia tiene su sistema jurídico, Brasil tiene su sistema jurídico, ¿verdad? Argentina tiene su sistema jurídico y así pueden existir tantos sistemas jurídicos como países o estados existen en el mundo, ¿no? Actualmente en el mundo existen casi 200 estados y cada uno dispone de un ordenamiento jurídico propio, ¿no? Y este conjunto de leyes, costumbres y jurisprudencia del derecho positivo es lo que hace al sistema jurídico, ¿verdad? Rigen una determinada colectividad, o sea, están vigentes para un país, un estado determinado, ¿no? Tomando en cuenta siempre los elementos que nos enseñan en teorías del Estado de población, territorio y poder, ¿verdad? El sistema jurídico, ¿no? Está vigente dentro del territorio y está normando o regulando
conducta de la colectividad que está asentada dentro de ese territorio, ¿no? Ahora, una familia jurídica es algo mucho más amplio que un sistema jurídico, ¿no? A una familia jurídica pertenecen diferentes sistemas jurídicos, ¿no? Eh, Como dice acá en nuestra diapositiva, ¿no? Una familia jurídica es un conjunto de sistemas que comparten determinadas características y que rebasan las fronteras de una nación, ¿no? Entonces, podríamos decir que existen 4 familias jurídicas, ¿verdad? A las que los sistemas jurídicos del mundo están adscritos, ¿no? Entonces, a saber, las familias jurídicas son la familia del derecho romano, la neorromanista, donde estamos ubicados, ¿verdad? Donde la definición del derecho es el conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente que están vigentes en un tiempo y lugar determinado, ¿verdad? Que regula las relaciones entre los ciudadanos y entre estas y el Estado, y que además contiene el elemento de la coerción, así que si incumples la norma vas a ser castigado, ¿verdad? Hay varios estados que comparten esa corriente, ¿no? Pero luego está la familia del common law o la familia anglosajona, donde el derecho deja de tener estas implicaciones tan legalistas, ¿verdad? Y el derecho es más una cultura jurídica que se basa en las resoluciones de los jueces y de los altos tribunales en un sentido, en casos análogos y también en un mismo que las resoluciones tienen un mismo sentido. Así que algunos dicen que en esta familia, ¿verdad? El derecho no lo hacen los legisladores, el derecho lo hacen los jueces y lo escriben como una novela en la que el primer juez que conoce ese caso escribe el primer capítulo y los siguientes jueces que conocen los casos, los posteriores casos con características análogas y similares al primero, tienen que seguir escribiendo la novela, los siguientes capítulos, pero tomando en cuenta siempre los capítulos anteriores, ¿no? Entonces ahí el derecho se presenta como el conjunto de resoluciones judiciales, ¿verdad? Que resuelven casos análogos en un mismo sentido. Y luego está el sistema, los sistemas religiosos, ¿verdad? Que están impregnados de derecho canónico, ¿no? Y las familias mixtas o híbridas que combinan estas, dos de estas familias jurídicas, ¿no? Ya se nos va a acabar en este momento el tiempo, así que si tienen alguna pregunta, consulta, duda, comentario o algo que necesitan ampliar, entonces en este momento les escucho para que podamos así dilucidar. Doctor, Doctor, buenos días. Buen día. perdón, ¿puede volver a repetir el tema de la familia neorromanista? No le entendí bien, por favor. Y ya. Es la familia del derecho a la que nos adscribimos nosotros, ¿no? Bolivia, y aquellos que toman en cuenta, que se inspiran en el derecho romano, ¿verdad? Y es el sistema jurídico o los sistemas, o pertenecen a esta familia los sistemas jurídicos que toman el derecho, ¿no? O conciben el derecho como ese conjunto de normas y reglas que está vigente en un tiempo y lugar determinado. O sea, el derecho como el derecho positivo, ¿verdad? ¿Ya? En el que el que crea el derecho, el origen del derecho es el legislador, ¿verdad? Pero en la familia anglosajona, el origen del derecho son las sentencias, ¿verdad? Hablamos de jurisprudencia, como vemos en la tele, ¿verdad? Todo en la tele, en los juicios es, en el caso, en 1930, en tal contra tal, en 1970, tal contra tal, ¿verdad? Entonces, eso es la ley la escribe el juez, en la familia neorromanista, la ley la escribe el legislador, la ley la escribe un cuerpo colegiado habilitado por otra ley para poder escribir la norma, ¿no? O sea, el derecho es el conjunto de reglas y normas dictadas por autoridad competente que regulan las relaciones de los ciudadanos y de estos con el Estado y que a su incumplimiento y que conllevan además el elemento de la coerción, ¿verdad? Y que es vinculante, o sea, obligatorio. Gracias, doctor, le entendí perfectamente. ¿Ok? Sí, ¿alguien más tiene otra consulta?
que no les mate la timidez. Doctor, buenos días. Sí, buen día. Mi pregunta es que para utilizar otras leyes de otros países, por decirte Bolivia, eso nos sirve para normar de varios conceptos o de diferentes países. Esto tiene que ser de acuerdo a la población, de acuerdo a las costumbres de la sociedad, y además tiene que estar, participar de un convenio más o menos así, porque entrarse así por así al derecho, a la legislación de otro país que no está asociado con nuestra sociedad, no tendría sentido, ¿verdad? Claro, es justamente como usted dice, y como íbamos, vamos a revisar también un poquito más adelante. Aparte de tomar en cuenta que pertenezcamos a la misma familia, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta mucho los aspectos sociológicos, ¿verdad? Y sociológicos jurídicos, ¿no? Y además los aspectos culturales, políticos, económicos y el desarrollo de la técnica jurídica, o como le dicen otros, la madurez jurídica que tenga el país con el que nos queremos comparar, ¿verdad? Con el que queremos comparar nuestro sistema jurídico. Porque si no tomamos en cuenta todos estos aspectos, no vamos a tener congruencia, ¿verdad? No va a poder ser posible una armonización entre los dos sistemas jurídicos y nunca vamos a poder extraer una solución a un problema concreto o inspirarnos a crear una norma que sea válida en nuestro sistema jurídico. Así que sí tenemos que tomar en cuenta mucho estos otros aspectos, no solamente ver que se esté resolviendo el mismo problema, por ejemplo, ¿no? Y que tomemos en cuenta cualquier otra familia jurídica. No sé si... Gracias, doctor. Ajá. ¿Todo bien? No sé si hay alguna otra pregunta o nos vamos a un pequeño receso de unos 10 minutitos y luego terminamos y les paso el cuestionario. Y no se olviden, obviamente, poner su nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia, ¿no? Que ya se va a terminar ahorita el tiempo. Entonces, si no tenemos más preguntas ni dudas, vamos a quedar ahí. Nos vemos en 5 minutitos o 10. Les comparto ahorita el enlace y luego terminamos y respondemos el cuestionario para poder afianzar esto del derecho comparado. Entonces, hasta luego y en 10 minutitos volvemos. Ok, doctor.